Voy perdiendo, contestó Ricky, y añadió, el anuncio tendrá que decir lo siguiente. Se detuvo, inspiró profundamente y dijo, hace 20 años, como profesional, traté a gente pobre en un hospital. Me marché para mejorar de posición. ¿Fue eso lo que motivó esta situación? Que al irme en el olvido la dejara, provocó que esa mujer se suicidara. La mujer repitió las palabras de Ricky. Es una pista muy extraña para una gincana, concluyó. Es un juego extraño, respondió Ricky. Le dio de nuevo la dirección para que mandara la factura y colgó. Muy bien, dijo Merlín asintiendo con la cabeza. Muy inteligente, teniendo en cuenta que el estrés al que está sometido. Es usted muy hábil, doctor Starks. Quizá mucho más de lo que se imagina. ¿Por qué no llama a su jefe y le informa? Replicó Ricky, pero Merlín sacudió la cabeza. ¿No le parece que nosotros estamos tan aislados de él como usted? ¿No le parece que un hombre con sus capacidades habrá interpuesto suficientes barreras entre él y la gente que ejecuta sus órdenes? Ricky pensó que probablemente fuera cierto. El tren redució la velocidad y se metió de repente en un túnel, dejando atrás la luz del mediodía, mientras avanzaba hacia la estación. Las luces del vagón se escondieron y confirieron a todo y a todos un aspecto pálido, amarillento. Al otro lado de la ventanilla se veía pasar la forma oscura de vías, trenes y columnas de hormigón. A Ricky le pareció una sensación parecida a la de ser enterrado. Merlín se levantó cuando el tren se detuvo. ¿Lee alguna vez algún otro diario, Ricky? No, supongo que no le va la prensa sensacionalista, ¿no? El mundo de la refinada clase alta del Times es más su estilo. Mis orígenes son mucho más humildes. Me gusta el Potts y el Daily Next. A veces cuentan historias que el Times no publicaría. Ya sabe, el Times cubre cosas sobre el Kurdistán y el Next y el Potts sobre el Bronx. Pero me parece que hoy a su mundo le iría bien leer esos periódicos en lugar del Times. ¿He hablado suficientemente claro, Ricky? Lea el Potts y el Nice hoy porque incluyen una noticia que puede importarle. Yo diría que le resultará fundamental. Merlin hizo un ligero movimiento con la mano. Ha sido un viaje muy interesante, ¿no le parece, doctor? Prosiguió. Los kilómetros han pasado volando. Señaló la bolsa de viaje. Es para usted, doctor, un regalo, para animarlo, como le dije. Acto seguido, Merlin se alejó, dejando a Ricky solo en el vagón. Espere, gritó Ricky. ¡Alto! Merlin siguió andando. Unas cuantas cabezas se volvieron hacia Ricky. Otro grito iba a salir de sus labios, pero lo contuvo. No quería que se fijaran en él. No quería llamar la atención de nadie. Quería sumergirse en la penumbra de la estación y unirse al anonimato general. La bolsa de viaje con sus iniciales le bloqueaba la salida al pasillo, con un iceberg inmenso en su camino. No podía dejar la bolsa y tampoco llevársela. El ánimo y las manos de Ricky temblaban. Se inclinó y la levantó del suelo. Algo cambió de posición en su interior y Ricky sintió náuseas. Levantó los ojos y en busca de algo en el mundo a lo que aferrarse, algo normal, rutinario, corriente, que le recordara alguna clase de realidad y lo anclara a ella. No lo encontró. Así que sujetó la cremallera de la bolsa, vaciló, inspiró hondo y la abrió despacio. Contempló el interior. La bolsa contenía un melón, del tamaño de una cabeza y redondo. Ricky soltó una risotada. El alivio lo invadió en un estallido de carcajadas y risitas. El sudor y el nerviosismo se disiparon. El mundo que había girado fuera de control a su alrededor se detuvo y pareció volver a ordenarse.
Cerró la cremallera y se puso de pie. El vagón estaba vacío, lo mismo que el andén, salvo por un par de mozos y 2 revisores de chaqueta azul. Ricky se echó la bolsa al hombro y recorrió el andén. Empezó a planear su siguiente paso. Estaba seguro de que el señor R iba a ofrecerle datos sobre el tratamiento de su madre. Se permitió la ferviente esperanza de que la clínica hubiera conservado los historiales de los pacientes de hacia 2 décadas. El hombre que con su memoria había encontrado tan escurridizo podría figurar en una lista en el hospital. Siguió adelante y sus zapatos resonaron en el andén en penumbras. El vestíbulo central de la estación de Pensilvania estaba más adelante y avanzó a un ritmo constante y rápido hacia el brillo de las luces. Mientras caminaba con determinación militar hacia el iluminado vestíbulo, divisó a uno de los mozos, sentado en una carretilla y enfrascado en la lectura del Daily News, mientras esperaba la llegada del siguiente tren. En ese mismo instante, el hombre abrió el periódico de modo que Ricky pudo ver el gran titular de portada, impreso en esas mayúsculas inconfundibles que buscan llamar la atención. Un agente de policía en coma tras un atropello con fuga. Y debajo del subtítulo, se sospecha del violento marido. Ricky se sentó en un banco de madera en medio de la estación con un ejemplar del NEG y otro del Potts en el regazo. Ajeno al flujo de gente que lo rodeaba, encorvado como un árbol solitario, se inclinó bajo la fuerza de un vendaval. Cada palabra que leía parecía acelerarse, deslizándose por su imaginación como un coche fuera de su control, con los frenos bloqueados y un chirrido de impotencia, incapaz de detenerse en su trayectoria hacia un choque inevitable. Las 2 historias contenían los mismos detalles. Joan Riggins, una detective de 34 años de policía de Nueva York, había sido víctima de un atropello con fuga la noche anterior a menos de media manzana de su casa cuando cruzaba la calle. La mujer estaba en coma, conectada a sistemas de mantenimiento de vida en el Brooklyn Medical Center. Después de una operación de urgencia, pronóstico reservado, los testigos contaron a ambos periódicos que habían visto huir del lugar del accidente a un carro rojo, un vehículo como en el que poseía el exmarido de la detective. Aunque todavía no se había encontrado el automóvil, la policía estaba interrogando al exmarido. El Potts informaba que el hombre afirmaba que le habían robado el coche la noche anterior al atropello. El Next revelaba que la víctima había obtenido una orden de restricción contra él durante el divorcio y que otra mujer policía había obtenido una segunda, precisamente la misma mujer que había acudido en ayuda de la detective Riggins, segundos después de ser embestida por el coche. El periódico informaba también que el exmarido había amenazado en público a su esposa durante el último año de su matrimonio. Era una historia ideal para un periódico sensacionalista llena de indicios de un sórdido triángulo sexual, de una infidelidad tempestuosa y de pasiones desatadas que al final habían desembocado en violencia. Ricky sabía también que era básicamente falsa. No la mayoría de la historia, por supuesto, solo un pequeño aspecto. El conductor del coche no era el exmarido, aunque este fuese el sospechoso más obvio. Ricky sabía que tardarían mucho tiempo en llegar a creer las declaraciones de inocencia del exmarido y todavía más en examinar cualquier coartada que arguyera, probablemente al hombre que solo podría acusar de pensar y desear que se produjera un hecho así. Y sin duda quien había preparado este accidente también lo sabía. Estrujó el periódico, furioso, casi como si retorciera el cuello de un animalito, y lo arrojó a un lado.
esparciendo las hojas sobre el banco de madera. Pensó en llamar a los policías que investigaban el caso, incluso al jefe de Riggins en la comisaría. Intentó imaginar a uno de los compañeros de trabajo de Riggins escuchando su relato. Sacudió la cabeza con creciente desesperación. No había ninguna posibilidad de que alguien prestara atención a su historia, ni una palabra. Levantó la cabeza despacio, una vez más con la sensación de que lo estaban observando, inspeccionando. Sus reacciones eran medidas, como si fuera objeto de algún siniestro estudio clínico. La sensación le dejó la piel fría y sudorosa. Se le puso carne de gallina en los brazos. Miró alrededor del amplio vestíbulo. En pocos segundos decenas, centenares, quizá hasta millares de personas pasaron por su lado, pero él se sentía completamente solo. Se levantó y como un hombre herido se dirigió hacia el exterior de la estación, en dirección a la parada de taxis. Junto a la entrada había un indigente que pedía limosna, lo que sorprendió a Ricky. La policía solía desalojarlos de los lugares destacados. Se detuvo y echó toda la cardillería que tenía en el vaso de plástico vacío del hombre. Tenga, dijo Ricky, no lo necesito. Gracias, señor, gracias, contestó el hombre. Que Dios lo bendiga. Ricky lo observó un momento y vio llagas en sus manos y lesiones que le marcaban la cara, medio ocultas por una barba raquítica, suciedad, mugre, harapos, con estragos debidos a las calles y a las enfermedades mentales también. El hombre podría tener cualquier edad, entre 40 y 60 años. ¿Se encuentra bien?, preguntó Ricky. Sí, señor. Sí, señor, gracias. Que Dios lo bendiga por su generosidad. Que Dios le bendiga. ¿Tiene calderilla? El indigente había girado la cabeza hacia otra persona que salía de la estación. ¿Tiene calderilla?, repetía el estribillo sin prestar atención a Ricky, que seguía de pie frente a él. ¿De dónde es?, le preguntó Ricky. El vagabundo lo observó con repentina desconfianza. De aquí, afirmó con una cautela señalando su lado de la acera. De allá, añadió, señalando el otro lado de la calle. De todas partes, concluyó haciendo un círculo con los brazos alrededor de su cabeza. ¿Dónde está su hogar? El hombre se señaló la frente. Eso tenía sentido para Ricky. Bueno, pues que le vaya bien, dijo Ricky. Sí, señor. Sí, señor. Que Dios le bendiga, retomó su letanía y el hombre. ¿Tiene calderilla? Ricky se alejó y de repente se preguntó si habría condenado a ese indigente por el mero hecho de hablar con él. Se dirigió hacia la parada de taxis. ¿Acaso todas las personas con las que se relacione se convertirán en un blanco? Le había sucedido a la detective. Podía haberle ocurrido a Lenz y a Zimmerman. Un herido, un desaparecido, un muerto. Si tuviera un amigo, no podría llamarlo, pensó. Si tuviera un amante, no podría ir a verla. Si tuviera un abogado, no podría pedirle ahora. Si tuviera dolor de muelas, ni siquiera podría ir a que me pusiera un empaste sin poner en peligro al dentista. Las personas a quienes toco se convierten en vulnerables. Ricky se detuvo en la acera y se observó las manos. Veneno, pensó. Me he convertido en veneno. Abatido por esa idea, pasó de largo la fila de taxis que esperaban. Siguió por la ciudad en dirección al Park Avenue. Los ruidos y el ajetreo de la ciudad, un movimiento y un sonido incesantes, no lo alcanzaban, de modo que avanzaba en lo que le parecía un silencio absoluto, ajeno al mundo que lo rodeaba, mientras era como si su propio mundo se redujera con cada paso que daba. Estaba a unas 60 manzanas de su casa y las recorrió todas, apenas consciente de haber respirado, siquiera durante el trayecto. Se encerró en su casa y se desplomó en la butaca de su consulta. Ahí pasó el resto del día y toda la noche, temeroso de salir.
temeroso de estarse quieto, temeroso de recordar, temeroso de dejar la mente en blanco, temeroso de estar despierto, temeroso de dormir. Debió de haber pasado o echado una cabezada en algún momento hacia la madrugada, porque cuando se despertó el día ya brillaba en las ventanas. Tenía el cuello rígido y todas las articulaciones le crujieron irritadas por haber pasado la noche sentado. Se levantó con cuidado y fue al cuarto de baño, donde se cepilló los dientes y se mojó la cara. Se miró un momento en el espejo y observó que la tensión parecía haberle dejado huella en todas sus líneas y ángulos. Pensó que desde los últimos días de su mujer no había tenido un aspecto tan cercano a la desesperación, sentimiento que, según admitió, era el más parecido emocionalmente a la muerte. El calendario con la X en la mesa ya tenía más de 2/3 partes llenas. Marcó otra vez el número del Dr. Lenz. En vano. Llamó a información de esta zona pensando que tal vez tuvieran un nuevo teléfono, pero no logró nada. Pensó en llamar al hospital o al depósito de cadáveres para averiguar qué era cierto y qué era falso, pero se abstuvo. No estaba seguro de querer saber la respuesta. Lo único a lo que podía aferrarse era un comentario que había hecho Lenz durante su conversación. Todo lo que el señor R estaba haciendo era, al parecer, para acercar más a Ricky hacia él. Pero Ricky no podía imaginar con qué fin, aparte de la muerte. El Times estaba frente a su puerta. Lo recogió y vio su pregunta en la parte superior de la portada, junto a un anuncio que pedía hombres para un experimento sobre la impotencia. El rellano de su casa estaba silencioso y vacío. Era un espacio poco iluminado, polvoriento. El único ascensor pasó de largo como un crujido. Las demás puertas pintadas, todas de negro, con un número dorado en el centro, estaban cerradas. Supuso que la mayoría de los inquilinos estarían de vacaciones. Repasó con rapidez las páginas del periódico, con cierta esperanza de que la respuesta estuviera en su interior, porque, después de todo, Merlín había oído la pregunta y seguramente la habría transmitido a su jefe. Pero no se encontró con ningún indicio del señor R en el periódico. No le sorprendió. No le parecía probable que usara la misma técnica 2 veces. Por eso lo hará más vulnerable, tal vez más reconocible. La idea de tener que esperar la respuesta 24 horas le resultaba agobiante. Sabía que tenía que avanzar incluso sin ayuda. Lo único que le pareció viable fue intentar encontrar los historiales de las personas que atendió en la clínica donde había trabajado tan poco tiempo, 20 años atrás. Era una posibilidad muy remota, pero por lo menos le daría la impresión de que estaba haciendo algo más que esperar que venciera el plazo. Se vistió deprisa y se dirigió a la puerta de su piso, pero una vez estuvo con la mano en el pomo, a punto de salir, se detuvo. Una oleada repentina de ansiedad le recorrió el cuerpo. El corazón se le aceleró y las sienes empezaron a palpitarle. Era como si un calor insoportable le hubiese traspasado hasta el centro de su cuerpo. Una parte de él le gritaba advirtiéndole que no saliera, que fuera de su casa no estaba seguro. Por un instante le hizo caso y retrocedió. Inspiró hondo para intentar controlar ese pánico desmedido. Reconoció lo que le estaba pasando. Había tratado a muchos pacientes con ataques de ansiedad parecidos. En el mercado había Xanax, Prozac y antidepresivos de toda clase, y a pesar de su renuencia a recetar, se había visto obligado a hacerlo en más de una ocasión. Se mordió el labio inferior al comprender que una cosa es tratar algo y otra vivirlo. Se alejó otro paso de la puerta con la mirada puesta en la hoja mientras imaginaba lo que había al otro lado, tal vez en el rellano.
sin duda en la calle, donde le esperaban todo tipo de terrores. Había demonios aguardándole en la acera, como una muchedumbre enfurecida. Un oscuro viento parecía envolverlo y pensó que, si salía, seguramente moriría. En ese instante fue como si todos los músculos le gritaran que retrocediera, que se refugiara en la consulta y se escondiera. Clínicamente conocía la naturaleza de ese pánico. La realidad, sin embargo, era mucho más dura. Combatió el impulso de retroceder y notó cómo sus músculos se tensaban y se quejaban. Igual que cuando uno se tiene que levantar algo muy pesado del suelo y se produce una medición instantánea de la fuerza frente al peso. Términos de una ecuación que da como resultado levantarlo y transportarlo o dejarlo en el suelo. Este era uno de esos momentos para Ricky y necesitó hasta el último ápice de voluntad para superar la sensación de miedo y total y absoluto. Como un paracaidista que se lanza a la oscuridad sobre territorio enemigo, logró obligarse a abrir la puerta y salir. Dar ese paso le resultó casi doloroso. Cuando llegó a la calle estaba sudado y mareado por el esfuerzo. Debía de tener los ojos desorbitados, estar pálido e ir desalineado porque un joven que pasaba se volvió y lo miró antes de acelerar el paso y alejarse deprisa. Ricky avanzó casi tambaleante hacia la esquina donde podía parar con más facilidad un taxi. Llegó a la esquina, se paró para enjugarse el sudor de la cara y se acercó al bordillo con la mano en alto. En ese instante un taxi amarillo se detuvo milagrosamente delante de él para que bajara un pasajero. Ricky sostuvo la puerta abierta para quien se apeaba, de ese modo tan habitual en la ciudad para conseguir un taxi. Quien salió fue Virgil. Gracias, Ricky, dijo la mujer con ligereza. Se ajustó las gafas de sol que llevaba y sonrió ante la consternación que debió de reflejar el rostro de él. Te he dejado el periódico para que lo leas, añadió, y sin más se alejó deprisa por la calle. En unos segundos había doblado la esquina y desaparecido. Oiga, ¿quiere que lo lleve o no?, le urgió con brusquedad el taxista. Ricky seguía sujetado a la puerta, de pie en el bordillo. Miró dentro y vio el ejemplar del Times de ese día doblado en el asiento. Así que subió al coche. ¿A dónde?, preguntó el hombre. Ricky fue a contestar, pero se detuvo. La mujer que acaba de bajar, ¿dónde la recogió?, preguntó a su vez. Era muy rara, contestó el taxista. ¿La conoce? Sí, más o menos. Bueno, me para a 2 manzanas de aquí. Me dice que siga allí mismo por el taxímetro en marcha. Todo el rato mientras ella estaba allí sentada sin hacer nada excepto mirar por la ventanilla y tener el móvil pegado a la oreja, pero sin hablar con nadie, solo escuchando. De repente me dice, vamos allí, y me señala dónde está usted. Me pasa un billete de 20 por el cristal y me dice, ese hombre es su próximo cliente. ¿Lo entiende? Le contesto, lo que usted diga, señora. Y hago lo que me ha pedido. Y aquí está usted. Es muy atractiva la señora. ¿A dónde vamos? ¿No se lo dijo ella?, preguntó Ricky tras una pausa. Ya lo creo. Joder, sonrió el taxista. Pero me dijo que tenía que preguntárselo de todos modos, para ver si yo lo adivinaba. Al Hospital Columbia asistió Ricky. La clínica para pacientes externos de 152. Bingo, exclamó el conductor, que puso en marcha el taxímetro y aceleró para unirse al tráfico de media mañana. Ricky tomó el periódico que yacía en el asiento. Al hacerlo se le ocurrió una pregunta y se inclinó hacia la mámpara de plástico entre el conductor y pasajero. Oiga, dijo, ¿esa mujer le dijo qué hacer si yo le daba otra dirección? ¿Un sitio distinto del hospital? El taxista sonrió. ¿Qué es esto? ¿Alguna clase de juego? Podría decirse que sí, contestó Ricky, pero no creo que le gustara jugarlo. No me importaría jugar 1 o 2 cosas con ellas,
con ella, ya me entiende. Si le importaría, le contradijo Ricky. Puede pensar que no, pero yo le aseguro que sí. Ya, asintió el hombre. Algunas mujeres con el aspecto de esa causan más problemas de lo que valen. Podría decirse que no valen lo que cuesta la entrada. Exactamente, aseguró Ricky. En cualquier caso, tenía que llevarle al hospital. Dijera lo que dijera. Me explicó que usted lo atendería cuando llegáramos. Me dio $50 para que lo llevara. Tiene dinero, dijo Ricky y se reclinó en el asiento. Respiraba con dificultad y el sudor le seguía nublando los ojos y manchándole la camisa. Abrió el periódico. Encontró lo que buscaba en la página A-13, escrito con el mismo bolígrafo y en mayúsculas sobre un anuncio de lencería de los almacenes, de modo que las palabras cubrían la figura esbelta de la modelo y tapaban la ropa interior que lucía. Decía así: Ricky se acerca cada vez más. En su búsqueda hacia atrás, la ambición, la mente le nubló, y lo que decía la mujer ignoró. La dejó confusa, a la deriva, tan perdida que le costó la vida. El hijo, que vio la equivocación, quiere vengarse sin dilación. Antes era pobre y rico ahora. Cumplirá su deseo sin demora. Visitar los archivos del hospital bastará para lograr el triunfo final. Hay algo que Ricky no puede olvidar. Tiene 72 horas para jugar. Los versos parecían burlones y cínicos a pesar de su estructura infantil. Le recordó un poco la infinita tortura del patio de un jardín de infancia, con burlas e insultos cantarines. Sin embargo, los resultados del señor R. tenían en mente, no tenía nada de infantil. Ricky arrancó la página, la dobló y se la metió en el bolsillo. Arrojó el resto del Times al suelo del taxi. El conductor maldecía entre las calles, el tráfico, manteniendo una conversación constante con todos los camiones, coches y alguno que otro ciclista o peatón que le obstruían el paso. Lo más interesante de su conversación era que nadie podía oírla. No bajaba la ventanilla y gritaba palabrotas, ni tocaba el claxon, como hacen algunos taxistas en una reacción nerviosa al tráfico que los rodea. En lugar de eso, ese hombre se limitaba a hablar, daba instrucciones, lanzaba desafíos e indicaba maniobras, mientras conducía con lo que, en cierto modo extraño, debía sentirse relacionado, o por lo menos como si interactuara con todo lo que sitúa en su campo visual o en su punto de mira, según cómo se viera. Ricky pensó que era algo insólito pasarse todos los días de la vida teniendo conversaciones que nadie oía. Pero después se preguntó si no hacemos todos lo mismo. El taxi lo dejó frente al enorme complejo del hospital. Vio la entrada de urgencias al final del edificio, con un rótulo de grandes letras rojas y una ambulancia delante. Un escalofrío le recorrió la espalda a pesar del sofocante calor de verano. Fue un frío determinado por la última vez que había estado en ese hospital, con ocasión de una visita a su esposa, cuando ésta todavía luchaba contra la enfermedad que acabara con su vida, sometiéndose a radio y quimioterapia, así como a las demás medidas contra la terrible dolencia que destruía su cuerpo. La sección de oncología ocupaba otra parte del complejo, pero eso no lo libró de la sensación de impotencia y temor que volvía a surgir en él, idéntica a la última vez que había estado en la calle frente al hospital. Alzó los ojos hacia los imponentes edificios de ladrillos. Pensó que había estado en el hospital 3 veces en su vida. La primera cuando trabajó 6 meses en la clínica para pacientes externos, antes de montar una consulta privada. La segunda cuando ese centro se sumó a la larga serie
que su mujer recorrió en su batalla fútil contra la muerte. Y esta tercera, en que regresaba para averiguar el nombre de la paciente a la que había ignorado o desatendido y que ahora amenazaba su propia vida. Avanzó en dirección a la entrada y curiosamente detestó el hecho de saber dónde se guardaban los historiales médicos. En el mostrador de los archivos de historiadores médicos había un empleado panzudo de mediana edad con una estridente camisa de estampado hawaiano y unos desastrados pantalones caqui. Miró a Ricky con asombro cuando éste le explicó el motivo de su visita. ¿Qué quiere exactamente de hace 20 años? Dijo con incredulidad. Todos los historiales de la clínica psiquiátrica para pacientes externos correspondientes al periodo de 6 meses en que trabajé en ella. Cada paciente recibía un número clínico y se le abría un expediente, incluso aunque solo viniera una vez. Esos expedientes contienen todas las notas que se tomaban del caso. No estoy seguro de que esos historiales se hayan introducido en el ordenador, comentó el empleado. Apuesto a que sí. Vamos a comprobarlo. Llevará algún tiempo, doctor, aseguró el hombre, y tengo muchas otras peticiones. Ricky reflexionó un momento sobre lo fácil que le resultaba a Virgil y a Merlín lograr que la gente hiciera cosas sencillas ofreciéndoles dinero. Llevaba $250 en la cartera y sacó 200, que dejó sobre el mostrador. Esto facilitará las cosas, dijo. Quizá me ponga el primero de la cola. El empleado miró alrededor, vio que nadie lo estaba observando y cogió el dinero. Estoy a su disposición, doctor, repuso con una sonrisita. Se metió el dinero en el bolsillo y movió la mano. Veamos qué podemos encontrar, dijo, y empezó a teclear en el ordenador. Los dos hombres tardaron el resto de la mañana en obtener una lista de números de expediente. Si bien consiguieron aislar el año en cuestión, no se podía determinar informáticamente si esos números eran de hombres o de mujeres, y tampoco había ningún código que identificara qué médico había visitado a cada paciente. Ricky había estado en la clínica desde marzo hasta principios de septiembre. El empleado logró ceñirse a ese periódico, pero para reducir aún más la selección, Ricky supuso que la madre del señor R acudió en los meses de verano, hacía 20 años. En ese lapso se habían abierto 279 expedientes de nuevos pacientes en la clínica. Si quiere encontrar a una persona concreta, dijo el hombre, tendrá que examinar cada expediente. Yo se los puedo buscar, pero después es cosa suya. No será fácil. No pasa nada, aseguró Ricky. No esperaba que lo fuera. El empleado condujo a Ricky a una mesita metálica en un rincón de su oficina. Se sentó en una silla de madera mientras el hombre empezaba a llevarle los expedientes. Tardó como por lo menos 10 minutos en reunir los 279 que depositó en el suelo al lado de Ricky. Luego le proporcionó un bloc y un bolígrafo y se cogió de hombros. Procure no desordenarlos, pidió, así no tendré que archivarlos de nuevo uno por uno. Y vaya con cuidado con todas las entradas, por favor. No mezcle los documentos y las notas de un expediente con los de otro. No es que piense que alguien quiera volver a consultarlos, desde luego. No sé ni por qué los guardamos, pero yo no dicto las normas. ¿Usted sabe quién dicta las normas? No, contestó Ricky, mientras alargaba la mano hacia el primer archivo. No lo sé. La dirección del hospital, seguramente. El hombre se carcajeó con desdén. Oiga, dijo mientras regresaba al mostrador. ¿Usted es psiquiatra, doctor? Creía que lo suyo era ayudar a la gente a crear sus propias normas. Ricky no contestó, pero consideró que era una afirmación inteligente. El problema era que todas las personas seguían sus propias normas, sobre todo el señor R.
Tomó el primer expediente del primer montón y lo abrió. De repente pensó que era como abrir una carpeta de la memoria. Las horas pasaron volando. Leer aquellos expedientes era poco como estar en medio de una catarata de desesperación. Cada uno contenía el nombre de un paciente, su dirección, parientes cercanos, información del seguro, si la había. En las hojas de diagnóstico había notas mecanografiadas. También había el tratamiento sugerido de forma sucinta y rápida. Cada nombre estaba desglosado en su esencia psicológica. La terminología utilizada era incapaz de ocultar las amargas verdades que yacían tras la llegada de cada persona a la clínica. Abusos sexuales, rabia, palizas, drogadicciones, esquizofrenia, delirios, una caja de Pandora de las enfermedades mentales. La clínica para pacientes externos del hospital había sido un vestigio del activismo de los años 60, un plan de buenas obras para ayudar a los menos afortunados, abriendo las puertas del hospital a la comunidad. La palabra clave de la época era devolver. La realidad había sido más dura y menos utópica. Los pobres de la ciudad padecían una amplia serie de enfermedades y muy pronto la clínica había descubierto que no era más que un mero dedo en un dique que tenía millares de fugas de agua. Ricky había llegado al término de su formación psicoanalítica, al menos había sido su razón oficial, pero cuando se incorporó al personal de la clínica estaba lleno de idealismo y la determinación de la juventud. Recordaba haber cruzado las puertas con una aversión por el elitismo de la profesión a la que accedía. Decidió llevar las técnicas analíticas a una amplia gama de personas desesperadas. Ese sentido liberal del altruismo le había durado una semana. Los 5 primeros días, una paciente que quería muestras de fármacos había disparado contra la mesa de Ricky. Un loco que oía voces y lanzaba puñetazos le había atacado. Un proxeneta furioso había interrumpido una sesión con una mujer joven, provisto de una navaja con la que logró rajar la cara a su exnovia y el brazo al guardia de seguridad antes de ser reducido. Ella había tenido que enviar a una preadolescente a urgencias para que le curaran quemaduras de cigarrillo en brazos y piernas cuya autoría no quiso revelar. La recordaba muy bien. Era puertorriqueña y tenía unos bonitos y dulces ojos negros del mismo color de su cabello. Ella había ido a la clínica sabiendo que alguien estaba enfermo y que muy pronto ella aprendería en carne propia que los malos tratos generan malos tratos de una forma mucho más dramática de lo que cualquier estudio gubernamental de ensayos clínicos llegara a determinar nunca. No tenía seguro ni forma de pagar, así que Ricky la visitó 5 veces, que era lo que el Estado permitía, e intentó sonsacar la información, pero ella sabía que revelar quién la torturaba probablemente le costaría la vida. Ricky recordaba que era un caso perdido, y ya sabía que si sobrevivía, seguiría estando condenada.